A ver, pensemos en Alcatraz, La Roca. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente una fortaleza impenetrable, ¿no? El lugar de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Una leyenda hecha de acero y niebla. Pero, ¿qué tanto de esa leyenda es realmente cierto? Bueno, pues vamos a desmenuzar los mitos. La idea principal, la que todos conocemos por las películas y los libros, es esta. Alcatraz era la prisión más segura que se había construido. O sea, estaba rodeada de aguas heladas, con unas corrientes que no perdonaban. Escapar era simplemente imposible. Esa era su fama y, bueno, su razón de ser. Y justo aquí es donde esta historia se pone mucho más interesante. Porque esa idea de la fortaleza impenetrable es precisamente eso, una historia. La realidad, como vamos a ver, es mucho más complicada, llena de contradicciones y, la verdad, mucho más fascinante. Vamos a empezar con el mito más grande de todos, la idea de que nadie, pero nadie podía escapar de La Roca. La verdad es que muchísimos lo intentaron, retando de frente la reputación de la prisión. 36. Ese es el número. Y no es solo un dato. Son 36 personas que dijeron, imposible, a ver, vamos a ver. Aunque la mayoría de estos intentos terminaron mal, con los reos capturados, heridos o perdidos en la bahía, su pura audacia ya es la primera grieta en ese mito de la fortaleza perfecta. Y este es el mejor ejemplo de esa audacia. El escape más famoso, el de Frank Morris y los hermanos Sanglin en 1962, no fue algo de un día para otro. No. Fue una operación súper meticulosa que les llevó meses de planeación y trabajo, usando herramientas que ellos mismos fabricaron y un ingenio increíble para burlar a los guardias. Entonces, aquí está el punto clave. De los 36 que lo intentaron, el destino de 5 de ellos sigue siendo un misterio total, incluidos, claro, Morris y los Anglin. Oficialmente, la versión es que se ahogaron, pero, la verdad, sus cuerpos nunca aparecieron, y eso deja una pregunta en el aire que alimenta la leyenda hasta hoy. ¿Será que lo lograron? Bueno, ahora pasemos a otro tema que es igual de sorprendente. ¿Cómo era la vida diaria dentro de esos muros? Porque Alcatraz no era nada más un lugar de máxima seguridad, sino también un lugar de contradicciones profundísimas e inesperadas. Y aquí, lo verdaderamente increíble es el contraste. Por un lado tenías reglas casi humanas, como la prohibición de hablar, que era tan cruel que al final la tuvieron que quitar. Visitas súper limitadas y castigos durísimos. Y por otro lado, lujos que uno no se imaginaría en una prisión así. Cada recluso en su propia celda. La comida era de primera calidad. Y, agárrense, tenían regaderas con agua caliente. Para que nos demos una idea de la dureza, solo hay que ver esto, la strip cell. Era el peor castigo de todos. Imaginemos un cuarto completamente oscuro, frío, sin ventanas, sin muebles, donde a los prisioneros los dejaban sin nada, hasta sin ropa. Era una forma brutal de recordarles quién tenía el poder absoluto. Pero regresemos a la contradicción. Lo de la buena comida no era casualidad, era una estrategia. Una forma de control psicológico, si lo pensamos bien. La idea era muy simple. Un prisionero bien comido y con ciertas comodidades, como una ducha caliente, es un prisionero que tiene algo que perder. Y eso, en teoría, haría menos probable que se pusiera violento o que lo arriesgara todo para escapar. Pero ojo, que hubiera buena comida no significaba que todo era paz y amor. Para nada. La tensión siempre estaba ahí. Como podemos ver en esta línea del tiempo, desde la huelga masiva de 1936 hasta la famosísima y sangrienta batalla de Alcatraz de 1946, que fue un motín que terminó casi en guerra, La Roca siempre estuvo a punto de explotar. Nunca fue un lugar tranquilo. Ya vimos los extremos de la vida de los presos, pero la historia de Alcatraz tiene un secreto todavía más sorprendente. Un detalle que de verdad cambia por completo la imagen que tenemos de esta isla prisión. Y es que los prisioneros no eran los únicos que vivían ahí. Prepárense, porque esta es una de las cosas más extrañas de la historia de las prisiones. La respuesta a esta pregunta de verdad nos va a volar la cabeza y a cambiar todo lo que pensábamos sobre Alcatraz. La respuesta es alrededor de 100 niños. Sí, así como lo oyen. 100 niños y niñas, los hijos de los guardias y del personal de la prisión, que consideraban la isla de Alcatraz su casa. Imaginemos lo que era crecer escuchando las sirenas y teniendo de vecinos a los criminales más famosos del país. Una locura. Su infancia era surrealista. Tenían reglas que nadie más tenía. Nada de pistolas de juguete y, por supuesto, el juego de policías y ladrones estaba prohibidísimo, por razones obvias. Si sonaba la alarma de la prisión, ya sabían, todos a correr a casa de inmediato. Una niñez casi normal, en el lugar más anormal del planeta.
Con el tiempo, la época de Alcatraz como prisión llegó a su fin. Pero la razón por la que cerró es, como casi todo en su historia, otro mito muy popular que hay que aclarar. Mucha gente cree que el escape de 1962 fue la gota que derramó el vaso, que demostró que la roca ya no era segura. Pero la verdad es mucho más aburrida y tiene que ver con dinero. Alcatraz era carísima de mantener. Todo tenía que llevarse en barco: el agua, la comida, los suministros. La decisión de cerrarla ya se había tomado mucho antes de que Morris y los Anglin se lanzaran a la bahía. Fue un asunto de presupuesto, no de seguridad. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia de Alcatraz nos enseña cómo un buen mito, una buena leyenda, puede ser mucho más poderosa que la realidad. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras partes de la historia que damos por ciertas son en el fondo solo la versión más espectacular de los hechos? La verdad, muchas veces es todavía más sorprendente.